Bueno, buenas tardes a todos los medios de prensa presentes. Nos hemos convocado acá, dadas los últimos hechos que han ocurrido en referencia al proyecto que se intenta tratar en la legislatura de Córdoba. Iba a realizarse una audiencia pública. Hemos tenido la buena noticia de que esta audiencia, dadas las condiciones como se venía dando, que el oficialismo la trasladó a Villa María de Río Seco, con lo cual estaba un poco siendo ilegal. Esta audiencia sí se desarrollaba. Se presentó a través de dos abogados, uno de ellos fue el que firmó el amparo. Una jueza entendió que era ilegal en el sentido de que al trasladar esta audiencia pública lo que se estaba haciendo era negar la participación de la gente. Las organizaciones sociales, incluida la nuestra, Mamul Mapú, nos hemos nucleado en una coordinadora en defensa de los bosques nativos, trabajando con asambleas permanentes y demás, y hemos conseguido frenar esta audiencia pública que se iba a hacer muy lejos de donde debía ser. El ámbito natural sería la legislatura de la ciudad de Córdoba. Así que por este amparo que ha tenido lugar hoy sobre las 3 de la tarde, no se va a realizar la audiencia pública, con lo cual el gobierno de la provincia de Córdoba, quien impulsa esta ley, está obligado a tratarlo mediante audiencia. Así que con lo cual, si se siguen los pasos de la ley, se frena este proyecto, el cual querían aprobar el 28 de diciembre, por lo menos en esa fecha. Así que todas las organizaciones ambientales, sociales, campesinas e indígenas nucleadas en la coordinadora hemos conseguido que se frene esta audiencia pública que ilegalmente iba a llevarse adelante muy lejos de la participación ciudadana de las organizaciones, con lo cual se frena la aprobación de esta ley. Nos oponemos todas las organizaciones a este proyecto de ley porque, entre otras cosas, en lugar de ampliar la conservación del bosque nativo, que solamente quedan un 5% en el ámbito de la provincia de Córdoba, con esta ley en 4 o 5 puntos, quienes la impulsan, Cartés, la Sociedad Rural y alguna otra asociación de gente, de terratenientes del campo, hacen que, por ejemplo, entre otras cosas, se reduzca al 30% la multa que se imponía por delitos ambientales o por desmontes. Hace que no haya más ya la posibilidad de las autoridades de detener a quien pueda o quien haya ejercido un desmonte como se venía haciendo. También este proyecto de ley lo que hace, entre otras cosas, además permite lo que se llama el rolado, es decir, la intervención en el monte bajo un falso lema que quiere decir mientras producimos conservamos, cosa que no es cierto, no es tal cosa. De hecho, el afiche que promovía la audiencia pública aparece en la imagen, si lo han podido ver, animales pastando con un bosque muy chiquito por detrás, como si fuera una pradera, la idea de lo que sería el bosque nativo. Nosotros, como organización, ya decíamos, adherida a lo que es la coordinadora, tiempo atrás fuimos invitados por parte del ministro de Cambio Climático, el ministro de Ambiente y la Secretaría de Ambiente, y de hecho desde nuestro departamento, General Roca, salió el Pacto Social Ambiental del cual nosotros hemos firmado y el cual la provincia ha incumplido de aprobarse este proyecto de ley. De manera que, primero, comentarles un poco la idea que este proyecto va en retroceso de las áreas rojas de la provincia de Córdoba. Por otra parte, también la idea de esta conferencia era comunicar que a través de este recurso de amparo hemos logrado frenar la audiencia pública. Y lo tercero que queremos decir, y esto es tajante, desde nuestra organización se comunica que si este proyecto de ley, como se está siendo presentado, llegara a ser aprobado, la organización ambiental se retira del pacto social ambiental que firmáramos con el gobierno de la provincia de Córdoba hace meses en nuestra localidad. Alexis. Sí, micrófono cambia. Bien, siempre dijimos en cuanto al acuerdo social ambiental que lo que estábamos haciendo era más bien educativo y con mucho esfuerzo hemos logrado producir unos 700 caldenes acá en Huincas Hernanco, otros no sé cuántos, pero también muchos en Villa Huidobro, pero eso, digamos, se puede ocupar en un bosque en 4 hectáreas y justamente los desmontes son por cientos de hectáreas, así que era solamente para concientizar. Lo que realmente protege los bosques son las leyes. Entonces, en vista de que el proyecto de ley es devastador, digamos, para los bosques de la provincia, es que, bueno, la organización toma este punto de que si se aprueba este proyecto de ley no tiene sentido estar dentro del Pacto Social Ambiental, porque sería algo así como intentar construir algo con un grano de arena y por atrás vienen con una masa y rompen todo. No tiene sentido ese trabajo, por un lado. Por otro lado, aclarar algunos conceptos. Hay algo peligroso que está dando vuelta, que es quieren aprobar este proyecto de ley y además
promulgar una ley de forestación. Pero entre las dos leyes están hablando de bosque nativo y de árboles como si fuesen lo mismo, digamos. Entonces la idea es como decir, bueno, sí, aprobamos que se avance sobre el bosque nativo, pero vamos a agarrar en la parte este o sur de Córdoba y plantar álamos, que son especies exóticas, que no va a tener sentido, digamos, de remediación, porque justamente el bosque son 3 estratos y son cientos de especies y una vez que se pierde el bosque es muy difícil recuperarlo. Por lo tanto, justamente nos hemos estado movilizando por este peligro. Una vez que perdamos lo que tenemos, ¿sí?, volver a recuperarlo será prácticamente imposible. Por lo tanto, hay que resguardar lo que queda de bosque. Uno piensa por ahí que sin bosque, digamos, no es tan catastrófico lo que puede pasar, pero sin embargo tenemos experiencias en otros lados, nada más que no se difunden porque no son convenientes para ciertos sectores productivos, de procesos de salinización. Por ejemplo, Australia ya perdió 2 millones de hectáreas por salinización, por pérdida de bosques, porque justamente los árboles mantenían las napas freáticas bajas, lejos de la superficie, y al perderse el bosque, estas napas subieron con las sales y dejaron improductivas esas zonas. Otra vez, perdemos tierra y esa tierra ya no puede ni servir ni para bosque, ni para cultivo, ni para ganadería. Se pierde justamente capacidad productiva. Y acá en la zona tenemos esas consecuencias, se evidencian en San Luis, que apareció el Río Nuevo, que justamente es por ascenso de napas, y en la provincia de Córdoba, en la parte de Chazón, Chajam, Sí. La Paraguaya, el río de Paraguaya. Si uno lo ve en un mapa, hace un triángulo entre el que vendría a ser el Río Nuevo, el arroyo de la Paraguaya y el Morro, que es un cerro de unas serranías de San Luis, y justamente es una evidencia puntual, porque está el cerro ese. En otros lugares, como por ejemplo acá o en la zona chaqueña, donde no hay montañas, las napas ascienden lentamente, pero cuando logran llegar hasta la superficie, justamente dejan inutilizadas grandes extensiones. No hay aparición de ríos, pero sí hay pérdida de suelo. Entonces, lo que se intenta hacer con esta nueva ley es legalizar el desmonte. Lo que se dice es que van a producir conservando, pero es un eufemismo porque en realidad está estudiado que para el noroeste de Córdoba, que es la parte que tenemos más bosques en la actualidad, el Parque Chaqueño, la máxima productividad ganadera se da con un 30% de cobertura arbórea. Por lo tanto, es conveniente a la producción dejar esos árboles, ¿sí? Sin embargo, no hay renovables, no hay árboles pequeños que cambien esos árboles, por lo tanto, cuando esos árboles mueran, no va a haber otros que los reemplacen. Y se perdió el bosque que había, es como una especie de tala en cámara lenta, digamos, lo que están proponiendo. Y además, esa productividad ya está estudiado, con el tiempo va decayendo. Por lo tanto, es una buena ganancia para los terratenientes de hoy, ¿sí? Pero la gente que quede en esas tierras de acá en las próximas décadas va a tener tierras improductivas. Por lo tanto, es eso, es una ley que permite, ¿sí?, extraer mucho dinero de una zona en poco tiempo, pero está ya, digamos, está definiendo un futuro de pobreza para esa zona. Así que no solamente es proteger la fauna, la flora, la biodiversidad, también es proteger el futuro justamente de la gente que vive ahí o de los hijos de los que van a vivir en ese lugar. Sí. Sí, es importante remarcar cómo se desoye y se desconoce la participación de las diferentes organizaciones gubernamentales y de la gente organizada de diferentes maneras, de las universidades. Ya pasó con la ley 98, actual, 14. Que sería la que va a ser modificada, que había tenido una participación, yo creo que sin precedente, y no era un grupo de románticos de cuidemos la naturaleza. Estudios científicos. Estudios científicos, una cantidad de gente que participó. Entonces la importancia de decirle a nuestros representantes, a nuestros legisladores, que escuchen la voz de la gente. Los avances que se han hecho en las leyes ambientales incluyen a la participación popular.
de diferentes formas. Y esto es lo que se está desoyendo. Y esto tiene que ser una advertencia en una democracia. Yo creo que tan grave como la destrucción de los bosques nativos con las consecuencias que Alexis planteaba e infinidad de consecuencias negativas, es el no escuchar a la gente en un sistema democráticamente organizado donde las leyes contemplan esta participación. Eso quería... Es cierto. A lo que decían los compañeros de la organización, lo que dice Rosana es muy real. Son estudios científicos que provienen de la Comisión de Ordenamiento del Bosque Nativo, que fueron desechados ya cuando se trató la ley 9814. Ahora, claro, en el 2010. Ahora esta ley va a ser modificada y es un atraso sobre la otra que también era un atraso. O sea que son estudios que dan cuenta y nosotros lo vemos porque los eventos climáticos últimos también están relacionados con este tipo de amenaza ambiental. La situación de Córdoba es crítica. Hay un informe de la Universidad de Córdoba, como bien decía Mario, que queda solamente el 5% de los bosques nativos y tienen una tasa de deforestación en zonas de la provincia más altas que las que se dan en la propia Amazonia. Así que esta situación crítica trae lo que se denomina la poca resistencia ambiental que le queda a la provincia. El equilibrio que hay entre los ambientes productivos y los ambientes naturales cada vez es más desfavorable. Y si nosotros avalamos o no participamos o no tomamos conciencia de lo que está ocurriendo, bueno, todos estos fenómenos, incluso con la introducción de especies exóticas, como quieren hacer en este modelo ganadero, el rolado, como decía Mario, todo eso atenta claramente contra nuestra calidad de vida. Es algo que es como una filosofía de vida para nosotros, digamos. Bueno, y en esto también hay que remarcar, es un punto al que no hicimos mención, pero entre otras cosas que tiene este proyecto de ley, es que permite lo que es el uso de químicos para el control de lo que se llamaría el arbusto pequeño o lo que es el renoval, que es básicamente el desfoliante que se tiró la gente naranja, que fue esparcido sobre Vietnam. Exactamente, es parecido. Es como ir matando la especie que van haciendo y el monte que está envejece rápidamente, porque un caldén puede vivir 200 años, 300 años, lo mismo que un algarrobo. Un chañar vive 20 o 30 años y se va muriendo y se va renovando. Entonces, si vamos matando ese renoval, es cuestión de tiempo que no quede absolutamente más nada. Si se pierde monte, se gana terreno para la agricultura. Si se gana terreno para la agricultura, sería mucho más intensivo el uso de químicos. A pesar de las prohibiciones, los químicos sabemos el terreno que han ganado. Hace poco tiempo, en la vecina localidad de Ingeniero Luigi, ocurrió un desastre con la muerte de 200 y pico de animales. No se sabe si fue una equivocación, una maniobra mal hecha o qué. La cuestión es que de un tanque donde bebía la hacienda, manipularon químicos y terminaron muertos 200 y pico de animales, con lo cual a veces usando el término fitosanitario, de sanitario no tiene nada, son químicos venenosos que matan la vida, están fabricados, están preparados para matar, ya sea malezas o maleza, es lo que le llaman los productores a lo que es el pasto natural o las especies nativas, le llaman maleza, es malo, todo lo que no se vende es malo. Por otra parte, también los insecticidas son químicos venenosos que matan. Hay gente que se ha muerto y que se está muriendo y que se va a seguir muriendo, con lo cual, si se intensifica la agricultura, si se intensifica la ganadería, va a aumentar el uso de químicos, con lo cual el perjuicio va a ser no solamente no tener el monte, por las razones que explicaba Alexis Gracián, lo que explicaban las señoras, sino que además va a ser el problema cada vez más cerca y más rodeados de productos químicos. Es decir, si la ley del año 2010 atrasaba, esta atrasa mucho más todavía. Es la razón, es el sentido por el cual todas las organizaciones sociales, ambientales, campesinas e indígenas nos hemos unido en una sola coordinadora para evitar que este proyecto de ley prospere. Si esto prospera, repetimos, la postura de nuestra organización del Departamento General Roca es retirarnos del Pacto Social Ambiental. Si alguien quiere preguntar. Y para los recursos de amparo, ¿cuántos recursos de amparo pararon esta audiencia pública? ¿Cómo sigue? ¿Cómo vislumbran ustedes dentro de un rato? El abogado que trabajó y que comunicó esta situación, que le hizo lugar al amparo la jueza, la audiencia pública es vinculante. Esto quiere decir que no podrían tratarlo, no tendría, por lo menos no estaría encaminado dentro de la Ley Nacional de Bosques Nativos. Unión por Córdoba dice que la van a tratar y la van a aprobar igual, con lo cual quedaría desalineada de lo que es la Nación,
pero sería una ley que posiblemente tenga vigencia en el ámbito de la Con provincia esto de Córdoba. Córdoba perdería fondos, ¿verdad? Claro, pierde De los nación, fondos que bajan de nación. Exactamente, pierde los fondos de ordenamiento territorial de bosques Que nativos. bajan de nación. Sí. ¿Qué impresión causan las declaraciones recientes de funcionarios sobre el tema de la ley de bosque que tuve la oportunidad de hacerle cuando vinieron aquí a la zona y que realmente mostraron en un caso, en el caso del gobernador, un desconocimiento, ¿no? Por lo menos de cómo se está trabajando y demás y qué es realmente la importancia de los bosques nativos? Y en otro caso una preocupación porque realmente se está negando una realidad, en el caso de las declaraciones del ministro Busso, ¿no? Que afirma de que no hay desmontes en Córdoba desde que se aprueba la ley, ¿no? Y esto realmente es negar lo que está pasando y lo que ha pasado en el corredor biogeográfico de Caldén desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Inclusive la organización ha sido una de las que más ha denunciado este tipo de irregularidades, por llamarlo de alguna forma, ¿no? ¿Cuál es un poco la... Nosotros hemos denunciado del año 2007, desde que se formó nuestra organización hasta ahora, no tengo bien en cuenta cuántas denuncias, pero denuncias penales deben ser unas cuantas. Recuerdo 2 o 3 hechos muy grandes donde se perdieron en un mes o dos 450 hectáreas por incendio, intencionales, y después ha habido muchos desmontes, entre otros casos hasta intervino la Secretaría de Trata de Personas, porque había jóvenes menores de edad viviendo en condiciones... De Tucumán. de Chicos de Tucumán que eran siendo explotados en carpas en una forma inhumana, con tanques de agua contaminados, donde tuvimos la posibilidad de acceder. Y bueno, a partir de ahí seguimos trabajando con denuncias que la mayoría prosperó, pero algunas han quedado en el tintero que, bueno, de todas maneras, aprobándose esta ley, quedarían ya prácticamente nulos. De cualquier manera, nosotros hemos hecho las denuncias penales y hemos denunciado ante los medios de comunicación, que son las 2 herramientas que nos han sido siempre útiles y que por las cuales todavía nuestra organización no solamente que ha persistido en el tiempo, sino que nos hemos hecho cada vez más grandes. Afortunadamente, tenemos gente desparramada por todos los lugares. Hoy con las herramientas que significan la comunicación, internet y todo lo demás, hace que haya gente que se sume sin necesidad de estar físicamente. Suma sus conocimientos y sus voluntades. Pero además, cuando vos decías los funcionarios que hacen mención que no hay más desmonte, la justicia ha hecho lugar a las denuncias que hemos hecho nosotros, con lo cual sería cuestión de probar con los archivos de los diarios, con los archivos de las denuncias, de que los desmontes están en la provincia de Córdoba, están en el departamento, 800 hectáreas allá en el rincón del corredor del Caldén. Uno entiende a veces la postura, y uno no es político, pero entiende la postura de los políticos. Si ellos están promoviendo un proyecto de ley, algún interés tienen, y si hay algún interés lo que quieren es que se apruebe, y si quieren que se apruebe, van a hacer lo posible para que se apruebe. Bueno, uno de estos debe ser seguramente el lobby que hacen a través de los medios de comunicación, diciendo cosas que a lo mejor les parecen o no están bien informados o en definitiva están tapando el sol con la mano. Sí, pero de todas los maneras, desmontes un están. gobernador no puede dar un desconocimiento cuando es el mismo ejecutivo el que impulsa. Se supone que no está impulsando él la modificación de la ley. Por otro lado, en las denuncias, no solamente las denuncias, sino que todos los estudios que hay de monitoreo del bosque desdicen a Busso, al ministro de Agricultura, porque hay pérdida del bosque nativo. Cuando el bosque nativo, por otro lado, para reafirmar nuestra postura, nunca fue un impedimento para el desarrollo. O sea que ni siquiera eso pueden argumentar, que no se puede desarrollar determinada actividad cuando el mismo bosque nativo no es un impedimento para eso. Entonces ahí nos da la pauta de que hay intereses muy fuertes y para reafirmar lo que vos decías, indudablemente hay una intencionalidad porque uno de los procesos que tiene que tener la ley para que se apruebe es el de la audiencia pública, la participación popular. Si esa participación no se hizo en la legislatura, sino que se pretendió correr a 200 kilómetros contra el límite de Santiago del Estero, indudablemente muestra a las claras que no se quiere debatir, por lo tanto se quieren imponer este tipo de intereses.